¿Alguna vez has sentido, en la profunda y gélida quietud de la madrugada, que no estás realmente solo? Es esa extraña y punzante presión en la nuca, un escalofrío eléctrico que recorre tu columna vertebral sin motivo aparente, incluso cuando el aire a tu alrededor parece estar estancado. En ese preciso instante, el silencio deja de ser un refugio para convertirse en algo pesado, enigmático y casi sólido, como si las paredes de la realidad se estuvieran cerrando sobre ti. Es la certeza visceral grabada en nuestros instintos más antiguos de que algo oculto en la negrura más absoluta, justo más allá del débil alcance de tu linterna, está siguiendo cada una de tus respiraciones con una paciencia que no parece de este mundo. Bienvenidos a un nuevo archivo de Dossier de lo Inexplicable. Hoy nos adentramos en los testimonios de aquellos que buscaron la paz, la libertad y el silencio de la naturaleza salvaje, pero terminaron encontrando eventos que desafían cualquier explicación lógica o científica. Desde ecos distorsionados que resuenan en las brumosas islas de Escocia hasta el acecho constante de presencias masivas en los bosques cerrados. Los casos de hoy te harán cuestionar seriamente qué es lo que despierta y cobra vida cuando el sol se oculta por completo. Antes de abrir este primer expediente y sumergirnos en estas crónicas del más allá, quiero invitarte formalmente a formar parte oficial de nuestra comunidad de investigadores de lo insólito. Si este tipo de relatos hace que tu curiosidad despierte, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Al hacerlo, te aseguras de no perderte ningún nuevo expediente de este dossier y nos ayudas enormemente a que estas historias lleguen a más personas que, como tú, buscan la verdad detrás del velo de lo cotidiano. Si conoces a alguien que no pueda resistirse a un buen misterio o a una historia que lo invite a reflexionar, no dudes en compartir este video con ellos. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir documentando lo que la ciencia oficial prefiere ignorar. Ahora, busca un lugar que consideres tranquilo, ajusta tus auriculares para no perderte ningún detalle, apaga todas las luces y prepárate, porque estamos a punto de revelar historias donde la línea entre nuestra realidad y lo desconocido se vuelve sumamente delgada. Nuestro primer caso nos lleva de la mano de Sydney, una joven aventurera que decidió regresar a un paraje que para ella simbolizaba el comienzo de su viaje personal. Era un campamento aislado, situado justo al lado de un río de aguas turbulentas, un lugar que alguna vez representó libertad. Sin embargo, en esta ocasión particular, la atmósfera misma del bosque parecía haber sufrido una alteración extraña. Lo que alguna vez fue un refugio familiar ahora se sentía como un territorio ajeno, como si el paso del tiempo hubiera alterado la vibración misma de la tierra bajo sus pies. Al principio, todo parecía sacado de una postal. El murmullo constante y rítmico del agua chocando contra las rocas y el susurro de las hojas mecidas por un viento suave creaban una sinfonía de paz absoluta mientras Sydney preparaba su cena bajo el cielo estrellado. Pero a medida que el crepúsculo se desvanecía para transformarse en una oscuridad densa, la paz se evaporó por completo. El silencio del bosque se volvió inquietantemente absoluto, ese tipo de quietud que hace que tus oídos se fuercen al intentar captar cualquier sonido que no debería estar ahí. Fue en ese momento cuando Sydney percibió el primer movimiento. No fue el crujir accidental de una rama por un animal pequeño, fue algo débil, pero rítmico y deliberado. Había algo ahí fuera, acechando justo en el límite donde la luz de su fogata moría y comenzaba el dominio absoluto de las sombras. La joven, en un intento por no sucumbir a la inquietud, intentó racionalizar la situación, incluso hablando en voz alta para romper el hielo del miedo que empezaba a crecer en su pecho. Pero los sonidos no se detuvieron, al contrario, empezaron a cambiar de posición con una agilidad que ningún ser conocido podría replicar. Se movían en círculos, rodeando el perímetro de su zona segura, manteniéndose siempre un paso más allá de lo visible, como alguien que observa atentamente cada movimiento. Sola, sin señal en su celular y a kilómetros de la civilización, Sydney pasó la noche con los sentidos al máximo, sintiendo cómo esa presencia invisible la observaba con una fijeza constante desde la oscuridad. A la mañana siguiente, el sol trajo la luz, pero ninguna respuesta. La pregunta persistía con una fuerza inquietante: ¿qué tipo de entidad tiene la paciencia de observar a un ser humano durante toda una noche sin revelar jamás su verdadera forma? Cruzamos ahora el océano hacia las brumosas y misteriosas tierras de Escocia, un lugar donde las leyendas parecen estar grabadas en cada piedra. Un acampante solitario,
conocido por su experiencia en terrenos difíciles, buscaba una escapada pacífica en un rincón apartado. Instaló su tienda en una pequeña franja de tierra situada justo entre dos arroyos, una configuración que él consideraba como una fortaleza natural. Pensaba que el agua corriente a ambos lados funcionaría como una barrera contra cualquier intruso. Sin embargo, esa sensación de seguridad resultó ser una ilusión pasajera. Durante la madrugada, el sonido del agua fue interrumpido por algo que paralizaría a cualquiera. No eran ruidos de fauna local, ni el crujir de ramas secas. Eran ecos extraños, sonidos entrecortados que el testigo solo pudo describir más tarde como risas distorsionadas, cargadas de una intención inexplicable que parecía provenir de la oscuridad total que lo rodeaba. Lo que convirtió este encuentro en algo verdaderamente perturbador no fue solo la naturaleza del sonido, sino la absoluta imposibilidad física de que alguien estuviera allí presente. Para llegar a esa posición exacta, cualquier persona habría tenido que cruzar las aguas de los arroyos, algo que habría sido imposible de hacer en completo silencio durante la noche. El acampante, con el corazón latiendo desbocado, permaneció inmóvil dentro de su tienda, escuchando cómo esas voces parecían rebotar en las rocas y el agua, rodeándolo por completo. Al salir con las primeras luces del alba, el misterio cobró una forma física. El suelo alrededor de su campamento estaba completamente removido y encontró objetos extraños colocados deliberadamente cerca de la entrada de su tienda, artículos que no le pertenecían dispuestos de una manera que sugería un mensaje directo hacia su presencia en ese lugar. En la inmensidad de aquel paisaje, la lección fue clara: en la naturaleza, nunca estás tan solo como crees, y a veces, lo que te observa tiene formas de comunicación que no logramos comprender. Finalmente, nos trasladamos a un bosque profundo que aún guardaba las cicatrices de una tormenta devastadora. Nikki, una exploradora experimentada, se adentró en una zona donde la erosión y los árboles caídos habían borrado los senderos, creando un laberinto de maleza seca y sombras alargadas. Durante una caminata antes de que el sol se ocultara, escuchó el primer golpe. Fue un sonido seco y extremadamente fuerte, como el impacto de un objeto contra un tronco vivo. Al principio, su mente intentó convencerla de que era un proceso natural, pero el sonido se repitió en una secuencia rítmica perfecta, como si fuera una respuesta directa a sus propios pasos. La inquietud se instaló en ella y no la abandonó mientras regresaba a su campamento. Esa misma noche, el misterio se manifestó con una evidencia física innegable. Cerca del sendero, descubrieron una huella masiva en la tierra blanda. La marca era simplemente inmensa, superando por mucho el tamaño de cualquier pie humano y con una profundidad que sugería un peso corporal abrumador, algo que ningún animal catalogado en esa región podría dejar jamás. Al revisar su equipo de video, Nikki notó distorsiones inexplicables, pequeñas luces y reflejos que no correspondían a ninguna fuente externa y que parecían danzar justo al borde de la lente, como si una energía estuviera vigilando cada uno de sus movimientos desde un plano diferente. Los sonidos rítmicos, la huella de dimensiones épicas y las anomalías visuales crearon una atmósfera tan cargada y opresiva que la pareja decidió abandonar el lugar en cuanto la luz lo permitió. No había duda de que habían perturbado el territorio de algo que la ciencia aún no logra clasificar. 3 historias diferentes unidas por un mismo hilo, la frágil posición del ser humano cuando decide dar un paso fuera de lo conocido. Quizás el verdadero misterio no reside únicamente en lo que se oculta en la oscuridad, sino en el valor que necesitamos para enfrentar aquello que nuestra razón no puede comprender. Estas personas regresaron para compartir sus relatos, pero nos queda la duda de cuántos secretos siguen allí fuera, esperando pacientemente. Queremos saber qué piensas tú sobre estos expedientes. ¿Crees que estas experiencias tienen una explicación lógica o estamos ante la prueba de que existen presencias que no pertenecen a nuestro plano? Si tú has tenido una experiencia similar, cuéntanos tu relato en los comentarios abajo. Leemos cada una de sus historias y nos encanta debatir estos casos con nuestra comunidad. No olvides darle un me gusta a este video y compártelo con quienes aman el misterio. Esa pequeña acción nos ayuda a seguir creciendo. Gracias por acompañarnos en este primer expediente de Dossier de lo Inexplicable. Si tienes el valor para seguir explorando los límites de lo real, te esperamos en nuestro próximo video. Hasta entonces,
Mantente alerta y nunca ignores lo que tus ojos creen ver en las sombras.